sea nuestro amparo y fortaleza. Que soportan siempre las tribulaciones. Salmo 46:1. Buenas noches. Estamos ya listos para nuestra reunión para hablar de un tema muy importante. Ahora vamos a hablar de cómo ser salvo. Necesitamos algo para ser salvos. Y para dar inicio, vamos a tener una oración. Vamos a comenzar con la oración y la va a decir Dante. Padre Celestial, te damos gracias por mi de vida. Eso que permitas de que este video salga bien, de que no salga mal. Yo te lo pido, Señor, que Jesús. Amén. Amén. Bien. Como dijimos, hoy vamos a ver cómo ser salvo. Es importante que nosotros veamos la gran necesidad humana de ser salvos. En tanto que no hay ninguna fórmula especial a seguir a fin de ser salvo. Sí que hay unas ciertas cosas que se deben conocer y se deben hacer para lograr la salvación. Ahora, vamos a ver qué es lo que debemos hacer para ser salvos. Lo que debemos conocer. Debemos conocer algunas cosas para ser salvos. Y una de ellas es, primero, somos pecadores, irremediablemente perdidos bajo sentencia de muerte. La muerte espiritual es la eterna separación de Dios y es quedar confinados en el infierno. ¿Cómo estamos seguros? Porque lo dice la palabra de Dios. ¿Dónde lo dice? Vamos a Romanos. Aquí en Romanos vamos a ver un versículo de Romanos que nos habla de que realmente somos pecadores. Y aquí dice en Romanos 3:23, dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. No hay uno que no haya pecado. Todos. Veamos qué más. También allá en Romanos 6:23 no corrobora. Y dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, pero en Cristo Jesús, Señor nuestro. No lo podemos por nosotros. Es en Cristo que nosotros somos salvos. Pero sigamos conociendo lo que debemos conocer para ser salvos. Allá veamos en Juan 3:18, también nos sigue hablando de cómo ser salvos. Y nos dice en Juan 3:18, dice, el que en él cree, el que cree en Cristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ya ha sido condenado. Mucho ojo y mucha atención también al respecto. En Mateo 25:41, miren cómo estamos usando la palabra de Dios.
para que veamos que no lo digo yo, no lo dice nadie, lo dice la palabra de Dios. En Mateo 25:41 nos dice algo también muy importante, que es: entonces, miren qué interesante. Entonces dirá también a los de la izquierda en el tiempo postrero. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Qué tremendo oír esa sentencia al final del siglo, allá en el fin, cuando se termine todo. Y en el 46 nos sigue diciendo siempre en el versículo 41, e irán estos, el diablo y sus ángeles, e irán estos al castigo eterno, y los justos, los que creen, los que conocen al Señor Jesús, los que le aman, los que lo tienen en su corazón, ellos, los justos, irán a la vida eterna. ¡Qué contraste! Dice en el 46, estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Esto lo debemos conocer, que somos pecadores irremediablemente perdidos y bajo sentencia de muerte. La muerte espiritual es la eterna separación de Dios allá en el infierno. Qué tristeza mencionar el tormento eterno para quienes no quieren o rechazan al Señor Jesús. Ahora, que no podemos salvarnos por ningún esfuerzo propio. Nadie va a decir, yo me las puedo, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro para ser salvo. No se puede. No se puede por ningún esfuerzo propio. Y eso lo podemos ver también siempre acá en Romanos 4:6. Miren lo que nos dice Romanos 4:6, que no podemos nosotros salvarnos por nuestro medio. Dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. No hay tales de que voy a hacer esto bueno, esta obra buena, voy a ayudar, voy a ser caritativo, voy a beneficiar a alguien. Nada, eso no vale. No vale. Así que, y estamos viendo que el Señor menciona acá, en este versículo que les dije, el 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Pero no quedándonos satisfechos con eso, también sigamos adelante. Siempre en la palabra de Dios podemos observar que el Señor nos habla también acá. Veamos a dónde nos está hablando el Señor. Acá en Tito 3:5. Miren lo que dice. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Somos renovados, somos renacidos en el Espíritu Santo y eso nos da salvación. Pero sigue hablando allá en Efesios, el conocido pasaje de Efesios 2:8-9, que queda más claro todavía. Porque por gracia soy salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios,
y no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie se salva haciendo esfuerzo, proponiéndose hacer algo bueno para salvarse. Nadie, solo en Cristo somos salvos. Vemos que Jesucristo, el Hijo de Dios, murió en la cruz y resucitó de entre los muertos para pagar la pena de nuestros pecados. Él pagó y por ese pago somos libres del pecado y justos para poder tener la salvación. Debemos conocer esto, debemos conocer que es Cristo quien pagó por nosotros. Y seguimos viendo que la palabra lo sigue corroborando y dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Quién murió? ¿Quién murió por nosotros? Cristo murió por nosotros. Y es bien importante que no perdamos de vista que es Cristo quien nos ha regalado la vida por medio de su muerte y resurrección. En 1 Corintios 15, 3, 4, miramos lo que dice. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, conforme a la profecía, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, conforme a las profecías. Ya se había hablado de eso y ahora se estaba cumpliendo en Cristo. Qué hermoso saber que hubo alguien que verdaderamente dio su vida con un amor inmenso, con un amor único, con un amor sacrificial. Terminemos aquí en 1 Pedro 2:24. Miren lo que dice 1 Pedro 2:24. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuimos sanados. Por esa llaga, por esas heridas que él tuvo allá en el Calvario, en la cruz del Calvario, nosotros somos sanados. Estamos reconociendo que Cristo es quien nos salva, quien murió por nuestros pecados. Ahora, si a nosotros entendemos cómo ser salvos, conociendo lo que debemos conocer, ahora debemos saber también lo que debemos hacer. Además de conocer ahora qué hacer. 1, admitir ante Dios que hemos pecado y que merecemos la muerte. Hemos pecado, somos pecadores. Por tanto, todos pecaron. Somos pecadores. Entonces merecemos la muerte. Y seguimos viendo en la Biblia lo que nos dice. Dice en el Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero la misericordia de Dios fue tan grande que envió a su Hijo para que pagara, para que nosotros no termináramos confinados en un tormento eterno. También otra cosa que debemos hacer es aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Y eso lo vemos acá
en Juan 1:12. Más claro, y el agua. Miren lo que dice. Mas a todos los que le recibieron, ¿a quién? Recibir a Cristo, dijimos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy somos hijos de Dios, los que creemos, los que hemos aceptado, los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Ahora somos hijos de Dios. Qué interesante. Ya no somos del montón. Ahora nos dio el poder, una potestad de ser llamados hijos de Dios. Además, como dijimos, lo que debemos hacer, admitir que somos pecadores, aceptar a Jesús como nuestro Salvador, también tenemos que reconocer a Cristo como Salvador y Señor. Señor es nuestro amo, nuestro dueño, confesándolo con nuestra boca. Debemos confesar al Señor con nuestra boca. Y para confirmar lo que yo les estoy diciendo, veamos acá, siempre en Romanos, vamos a ver, en Romanos 10, ahí hay dos versículos, vamos a leer acá de Romanos 10, muy interesante, los versículos 9 y 10, que dice así, dice, Romanos 10, 9 y 10. Vamos a ver dónde estamos. Aquí estamos. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No tiene nada que explicar. Está claro lo que la palabra de Dios nos dice, nos llama, nos incita para que busquemos la salvación. Es cuestión de vida o muerte. Y es más, no de vida física, vida eterna y muerte eterna. Busquemos al Señor. En Romanos 10:13 también nos dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Es de más, solo en el Señor hay salvación. Si invocamos el nombre del Señor, encontramos salvación. Pero si le invocamos de corazón, humillados, también lo que Dios hará. Porque es bien interesante. Lo que debemos conocer, ya lo vimos, que somos pecadores, que estamos condenados a muerte, que no podemos salvarnos por nosotros mismos, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y debemos conocer eso, pero también, ¿qué debemos hacer? Ya sabemos, ya conocemos eso. Ahora, ¿qué hacemos? Pues admitir ante Dios que somos pecadores. Y también aceptar a Jesús como nuestro Salvador y reconocer a Cristo como nuestro Señor, como nuestro dueño, como quien nos controla la vida física y la vida eterna. Pero ¿qué Dios hará al respecto después de que nosotros hayamos conocido y hayamos hecho? Miren lo que Dios hará. Dice Dios, allá en Efesios 1:7. Vamos a la Biblia nuevamente. Aquí en Efesios dije 1:7. ¿Qué nos dice el Señor acá? Pues nos dice esto. Nos dice, en quien tenemos redención, en Cristo. En Cristo tenemos redención por su sangre. El perdón de pecados
según las riquezas de su gracia. Por eso tenemos redención. Por eso es que nosotros tenemos perdón de pecados. Y además, en Juan 10:28 nos da la gran noticia, la hermosa noticia en Juan 10:28, cuando nos dice, aquí le va, yo les digo en este momento, que dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. ¡Qué hermoso! ¿Qué más queremos? Estamos en la mano de Dios, en la mano bendita de Dios. Él nos da vida eterna. Miren lo que Dios hará cuando nosotros conocemos y cuando nosotros hacemos lo que acabamos de hablar. Dice que Él nos va a salvar, nos va a perdonar y nos va a dar la vida eterna. Ahora viene la pregunta. Una pregunta que a cualquiera de los que están oyendo y que todavía tienen duda de que si es cierto lo que estamos hablando o nos estamos basando en algo que no es palabra de Dios. Miren lo que dice aquí. ¿Quieres ser salvo? Cualquiera diría que sí, pero sin tener que hacer, sin tener que conocer, solo porque soy yo, porque yo lo merezco. Pero dice así, si es así, tienes que hacer una oración tan sencilla, pero tiene que ser de corazón y que hayas entendido lo que acabamos de estar hablando. Esta oración va así, Señor, he pecado contra ti y merezco el infierno. Creo que tú moriste en mi lugar para pagar la pena de todos mis pecados. Ahora mismo me entrego a tu misericordia y acepto tu salvación. Confío en ti como mi Señor y Salvador y consagro a ti mi vida. Amén. Amén. Hemos visto cómo ser salvo. Primero dijimos que debemos conocer que somos pecadores, que estamos sentenciados a muerte, que estamos separados de Dios, que no podemos salvarnos por lo que nosotros hagamos, por obras o cosas parecidas, que Jesucristo es el Hijo de Dios y que murió en la cruz, pero resucitó de entre los muertos. Ahora, ¿qué debemos hacer si ya conocemos eso que acabo de decir? Pues admitir ante Dios que hemos pecado, aceptar a Jesús como nuestro Salvador y reconocer a Cristo como Señor de nuestra vida, como amo, como dueño mío. ¿Qué Dios hará si nosotros hacemos todo eso? Qué interesante, porque Dios no está aparte, no está al margen, Él está al cuidado de lo que está pasando con su gente, con su creación. Y dice, ¿qué Dios hará? Pues salvarnos, perdonar todos los pecados y darnos la vida eterna. ¿Quieres ser salvo? Sí. Pensar. Es importante. Por la bendita misericordia de Dios, tenemos esta oportunidad de llegar hasta donde tú estás oyendo y viendo. Él no es casualidad. El Espíritu Santo ha movido para que escuches esta palabra. Verifica en tu Biblia, si la tienes, y si no, presta una, que todo lo que hemos dicho es la palabra viva, la palabra santa de nuestro bendito Dios Salvador eterno. Dios te siga bendiciendo y te dé la oportunidad. Si no has aceptado ahora, que te dé otra oportunidad para que no te pierdas. Que Dios te siga bendiciendo. Amén.